Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo 3. Este video lo vamos a dividir en dos partes, como el anterior. En primera instancia vamos a hablar sobre el tomo 2, que es la eh, 33 conferencias que habla sobre la feminidad. Nuestro equipo está conformado por Sofía de León, Luisa Romo, Daniela Salinas y su servidora Laisha Jiménez. Primero les voy a comenzar hablando sobre que en esta conferencia nos hablaba primero en que el psicoanálisis ha cambiado y se ha enriquecido durante los 15 años de trabajo que se ha hecho en esta misma introducción. El psicoanálisis podía quedar intacto, uno de los comentarios que mencionaba. También en la conferencia en este texto nos mencionaba sobre la descomposición de la personalidad que les planteó de las más rigurosas existencias de lo más extraño que era lo contenido. También nos habla sobre la psicología y el yo y como ya les mencionaba que poseía 15 años atrás, ya se había mencionado en esta conferencia, nos hace énfasis en la feminidad. En nos menciona sobre el enigma que es la feminidad y que ha puesto cabi, cab, cavilosos a los hombres. Yo lo investigué sobre qué era lo cavilosos y es algo que deja pensar, o sea, que se deja a imaginación. Por ejemplo, cuando no se sabe qué es la feminidad, entonces se hacen suposiciones de lo que es, así como en el libro nos mencionaba este fragmento que decía sobre las cabezas con gorros jeroglíficos, cabezas de turbantes, cabezas con pelucas, y de pobres, transpiradas cabezas humanas, que no se, hablamos un poquito más de las mujeres, con peluca, con turbante. También en el libro nos mencionaba sobre lo masculino, y lo femenino, que es la primera diferencia que hacemos, cuando se encuentra un ser humano, está establecido en esa incertidumbre, como nosotros lo interpretamos y le damos este género, ya sea masculino o femenino. En el texto nos menciona que en ambos sexos se han formado órganos que sirven exclusivamente para funciones genésicas y probable se haya desarrollado a partir de una misma disposición entre diferentes configuraciones. También, además de los órganos, nos habla que las formas del cuerpo y los tejidos que muestran en ambos fluidos por el sexo, pero de manera inconsciente a medida, a se le llaman caracteres sexuales secundarios. También se hace notar que parte del aparato sexual masculino se encuentra también en el cuerpo de la mujer. Y si bien en el estado de atrofia, que lo mismo es válido para el otro sexo, también nos menciona que pues en Heinen nos habla sobre una bisexualidad como el individuo no, como si el individuo no fuera varón, sino que ambas cosas en uno mismo. También nos hace mención sobre este, que, es, que este signo en la psicología no puede, cuando ustedes dicen masculino, por regla general piensa en un activo y en el pasivo como si fuera femenino. Este tiene cierta relación. También nos habla sobre que las mujeres pueden desapegar una gran actividad en diversas direcciones y los varones no pueden convivir con las iguales y se desarrollan un alto grado de docilidad pasiva. También nos habla que el modo de participación de una mujer en una función sexual se difunde en otras esferas de la vida, que referencia una conducta pasiva y
la meta pasiva en esta varía según el imperio dominado en este paradigma que es de la vida sexual. También nos habla sobre la mujer, el instinto que ella tiene ante la sociedad, que esto favorece y plasma en ellas intenciones sublimes de ligar eróticamente las tendencias destructivas y vueltas hacia adentro. Y también los últimos dos puntos que nos mencionaba es que la materia de los individuos humanos que posee de los genitales femeninos se caracteriza como persistente a sexo de manera que se manifiesta o sean predominantes. Y ya por último nos habla que no tenía más que decir, que en esto válido puede ser una expresión que sea masculina, femenina en cierto punto. Le voy a ceder la palabra a mi compañera. Bueno, enseguida de lo que dijo mi compañera Laisha, vamos a tener algunas de las comparaciones que se estudiaron sobre el varón principalmente. Dicen que el desarrollo ya de otro lado es el desarrollo de la niña hasta la mujer hasta la mujer normal, porque dicen que es más complicado porque ya el desarrollo de la niña va a incluir dos tareas diferentes, que son las que no incluye el desarrollo normal del varón, ¿verdad? También nos dice que la niña pequeña es por regla general menos agresiva, parece tener más necesidad de que se le demuestre ternura y por eso es más dependiente o dócil. Como ya sabemos, siempre ha tenido esta característica las niñas o en sí las mujeres, de toda esta necesidad que ya mencioné, y que también se tiene la impresión de que los dos sexos parecen recorrer de igual modo las primeras fases del desarrollo libidinal. Entonces aquí vamos a ver ya en este periodo cómo la niña vuelve a ser como un varón, y que también nos dice que en esta fase el niño ya empieza como que a preocuparse más sensaciones placenteras, por decirlo así, de su pequeño pene, y que de igual manera vamos a verlo en la niña, pero la niña con su clítoris, que pues es aún más pequeño que el pene de un niño. Entonces, luego nos dirigimos con el ingreso en la fase fálica. Las diferencias entre los sexos retroceden en toda la línea ante las concordancias, que de igual modo lo sigue siendo en la formación del complejo Edipo, como ya sabemos, y que en el fondo esto lo podemos ver en algunos casos, no en todos, a lo largo de la vida. Y eso también va de igual manera para la niña, ¿verdad? Para el crecimiento de la niña. También vamos a ver que, como ya hemos visto también en la clase pasada, que el primer objeto de amor del varón es la madre y que también lo sigue siendo de igual manera para la niña, pero en la niña vemos un cambio después aquí. Son muy diversos el desarrollo que tiene la niña con el niño, ya que pues atraviesan por 3 fases de la sexualidad infantil. Vamos a llegar después a la pregunta de cuáles son los vínculos libidinosos de la niña con la madre y a qué raíz se va a fundamento la potente ligación madre que ya conocemos, porque el texto nos explicaba que ese era su destino habitual, ¿verdad? Como ya lo habíamos explicado, en el niño se queda con que el primer objeto de amor es la madre. ¿Por qué? Porque, bueno, primero es el pecho de la madre, porque pues da alimento, después la madre cuida, es esto de la crianza y todas estas cosas. Entonces, ya en la niña vamos a ver que es de igual manera en cierto momento, pero se va a cambiar hacia el padre. Nos decía también que me llamó mucho la atención que esa ligazón madre va a terminar en odio y por eso, como ya sabemos, pues se va a dirigir hacia el padre después, y ya va a haber ahí como que una rivalidad ahora con la madre, siendo que ella fue su primer objeto de amor.
Y bueno, ese odio también puede ser muy notable y puede en algunos casos también seguir por mucho tiempo después, ¿verdad? A lo largo de la vida de la niña con relación a la madre. Este, y que también en otros casos pues se puede superar y en otros permanecer, como ya lo mencioné. Y uno de las razones por las que se vuelve en odio todo este amor que se tuvo en un inicio podría ser que no, en un inicio no se suministró el suficiente alimento a la niña, entonces esas pequeñas cosas se van pueden ser algunas de las razones por las que la niña ya empieza como que a distanciarse un poquito y se va a dirigir hacia el padre y es ahí cuando se acaba la relación que tiene con la madre, ¿verdad? Y pues del niño ya no, del niño vamos a ver que pues su objeto se queda hacia ella, y pues ya después va a pasar a otras etapas. Y ya le voy a ceder la palabra a mi compañera. Bueno, otra de las ideas principales que vimos en el libro fue que una fuente por la hostilidad del niño hacia la madre, se proporcionaban pues estos deseos sexuales que tenía y que eran variables de acuerdo con la fase libidinal, que casi nunca pues estaban satisfechos o sentían satisfacción. La más intensa de esas desnegaciones se produce en el periodo fálico, cuando aquí la madre prohíbe el quehacer placentero de los genitales con amenazas y pues todos los signos de disgusto, cuando pues lo vimos en el caso de Hans, que no lo dejaba que se masturbara o que se agarrara porque decía que era malo. También otra de la diferencia anatómica entre estos sexos se puede ver en la consecuencia psíquica, pero aquí mencionaban que estos analistas o algunos analistas decían que la mujer se hacía responsable o se hace responsable a la madre de su falta de pene y pues no la perdona por el prejuicio. Aquí pues las niñas pues le tenían ese coraje a la madre por ellas no tener lo que tienen los niños. También otra de las ideas principales fue que también la mujer le atribuyen este complejo de castración, pero no se puede tener el mismo contenido que el varón, se varía ahí. En este complejo de castración nace después por la visión de algunos genitales femeninos y cuando el miembro se está estimando y por él no es este complemento necesario para el cuerpo. También aquí mismo el complejo de castración de la niña se inicia con la visión de los genitales del otro sexo y aquí expresa pues que la niña, como ya hemos visto, que le gustaría tener algo así como lo que tiene el varón y entonces cae como en esto de la envidia, de querer tener el pene y deja huellas en su desarrollo y en la formación de sus caracteres y supera pues en sí como un gasto psíquico. También se menciona sobre el descubrimiento de la castración, que es en el punto de desarrollo de la niña, y de ahí parten 3 orientaciones de desarrollo. Mencionaba que una era la que llevaba la inhibición sexual o la neurosis. La siguiente era la alteración del carácter, del sentido de un complejo. Sería el complejo de masculinidad. Y la tercera es la feminidad normal. Aquí cuando mencionan sobre el deseo de que está con la niña,
pues se vuelve hacia el padre, como este deseo de querer, pues, quitarle a la madre su padre. Y pues es originalmente pues el deseo del pene y que la madre pues que le ha desnegado por no tenerlo y ahora pues espera que el padre pues le atribuya eso, vaya. Y ya le doy la palabra a mi compañera. Bueno, siguiendo, nos decía que el deseo con que la niña se vuelva hacia el padre es sin duda el deseo del pene que la madre le había denegado ya una vez y que ahora espera, pero del papá. También esta situación femenina solo se establecía cuando el deseo del pene pues se sustituía por el deseo de tener un hijo de parte del papá. Y aquí era cuando el hijo aparecía en lugar del pene, cuando se había hecho como una suplantación. También la niña había deseado un hijo antes, en la fase fálica no perturbada, que vendría siendo como en el juego simbólico, pero nos decía que ese juego no era propiamente de la expresión de su feminidad, sino que más bien servía a la identificación madre, que era cuando la niña jugaba a la mamá y la muñeca era la niña y la niña hacía con la muñeca lo que la mamá solía hacer con la niña. También es grande la dicha cuando ese deseo del hijo haya más tarde su cumplimiento en la realidad y muy especialmente cuando el hijo que tiene pues la niña ya cuando es adulta es un varón porque decía que traía consigo el pene que tanto había anhelado. También nos dice que con la transferencia del deseo del hijo pene al padre, la niña ha ingresado en la situación del complejo de Edipo. También para esta niña la situación edípica es el desenlace de un largo y difícil proceso, pero decía que era también una posición de reposo que no se abandonaba muy pronto porque comenzaba enseguida el proceso del periodo de latencia. También el complejo de Edipo del varón, dentro del cual anhela a su madre y quería eliminar al papá como rival, se desarrollaría también desde luego a partir de la fase de su sexualidad fálica. También nos decía que la amenaza de castración constriñe al varón de resignar esa postura o identificación. También de que bajo la impresión del peligro de perder al pene, el complejo de Edipo era abandonado o reprimido y en el caso más normal radicalmente destruido y se instaura como su heredero un severo superyo. Pero nos decía que lo que acontecía en la niña era casi lo contrario a lo que pasaba en el niño, que porque el complejo de castración, en vez de abandonar, preparaba, el complejo de castración preparaba al complejo de Edipo en vez de abandonarlo. También la niña se rehusaba a reconocer un hecho desagradable, que era mantener su quehacer clitórido y buscaba refugio en una identificación con la madre fálica o con el papá. También la homosexualidad femenina rara vez o nunca continuaba en línea recta hacia la masculinidad infantil. Decía que parecía verse o deberse a que también esas niñas tomaban por objeto al papá durante cierto lapso y se internan en una situación edípica, pero luego eran esforzadas a regresar a su anterior complejo de masculinidad. Decía aquí también que esto podía, en el futuro, la niña podía tomar como cosas masculinas, como adentrarse en una profesión masculina o usar ropa masculina o artículos masculinos. También nos decía que se llamaba líbido a la fuerza pulsional de la vida sexual, pero que la vida sexual estaba gobernada por la polaridad masculino-femenina. También de que existía una sola líbido que entraba al servicio de la función sexual, tanto pues, masculina como femenina. La igual identificación madre de la mujer permitía discernir dos estratos. El predípico, que consistía en la ligación tierna con la madre y la toma por arquetipo, y el posterior, que eran derivados del complejo de Edipo, que a su vez quería eliminar a la madre y sustituirla junto al padre.
También de ambos estratos decía que era mucho lo que quedaba pendiente para el futuro y hasta hay un cierto derecho a decir que nunca se supera en medida suficiente en el curso del desarrollo. Igual la fase de la ligación predípica tierna era la decisiva para el futuro de la mujer, porque nos decía que en ella se preparaba la adquisición de aquellas cualidades con las que luego cumpliría su papel en la función sexual. También a su vez conquistaba con su atracción sobre el varón, atizando hasta el enamoramiento de la ligación madre edípica en él. Y pues con esto cerramos este tema y comenzaríamos el siguiente, que vendría siendo del tomo 23, que es el esquema de psicoanálisis. Sí, ya como lo dijo mi compañera Sofía, vamos a dar inicio también al tema del esquema del psicoanálisis. En les voy a hablar un poquito sobre lo que nos mencionaba en la introducción de este tema del esquema psicoanalítico, que este esquema existen algunas opiniones antagónicas, pues ya sean malas de él. Así pues, cabe de considerar que pues en el esquema quedó inconcluso, así bien no puede, puede afirmarse que está un poco incompleto. También Freud nos mencionaba que el esquema es una de las obras de divulgación más largas que ha escrito. También nos menciona sobre que en el esquema, pues resulta que es una obra no es una obra para novatos, sino más bien es como un curso de repaso para todos los estudiantes avanzados. Y ya adentrándonos al capítulo 7, donde nos habla sobre una muestra del trabajo psicoanalítico ya enfocado, pues en nos hace mención que la noción general sobre el aparato psíquico, sobre las partes de los órganos, en distintas instancias, puede compuesto sobre formas eficaces. Hay funciones que de parte que están un poco más encargadas. En este capítulo se enfoca en la neurosis y en la psicosis. También nos habla sobre que en la neurosis y en la psicosis son los estados que pues se preocupan en la extensión de perturbaciones y funciones del aparato. También nos menciona que la neurosis no tiene, a diferencia, por ejemplo, de las enfermedades infecciosas, una causa patógena, como lo mencionábamos en el tetra pasado, de lo patógeno y lo que no es patógeno, o sea, lo patógeno que sea una enfermedad infecciosa que se pueda curar con medicamento, ya sea, no sé, o algún que esté enfermo de alguna parte del cuerpo. Y en este caso la neurosis, pues es una causa patógena específica. Mientras que también nos menciona que hay transiciones fluidas que que se llaman como normas, y que por otra parte es difícil que exista un estado de reconocido como normal, porque pudiera arrastrar indicios de rasgos neuróticos. También, como los mencionaba, que pues habla de la neurosis, los neuróticos conllevan más o menos la misma disposición que los otros humanos, viven lo mismo y las tareas que tratan de transmitir no son tan diversas. Pero específicamente existe una exigencia pulsional cuyo dominio en fracasa o se logra de manera incompleta. A lo que entendí en esta parte es que pues las dos personas funcionan de manera igual, pero en este caso, las personas neuróticas existe un dominio que fracasan en ciertas cosas o las hacen de manera incompleta. También nos mencionaba que en una época de la vida que cuenta de manera
exclusiva o permanente la génesis de una neurosis. También nos menciona, ya para terminar, que el papel de la época de la vida podemos manifestarnos como con bastante certidumbre. Al parecer, pues únicamente en la niñez temprana, que esta nos menciona, y lo puse aquí, que hasta el 6º año pueden adquirirse neurosis, si bien es posible que que sus síntomas solo mucho más tarde después salgan a la luz. O sea, la neurosis de la infancia puede dividirse y manifestarse pues en breves lapsos que pasen inadvertida. En este caso pues nos menciona que no necesariamente puede haber rasgos peculiares donde nos hable de que puede haber una neurosis, sino que puede tardar, pero es en ese lapso de del 6º año del niño en la niñez, donde puede haber ciertos rasgos que se puede ver de la neurosis. Y le voy a ceder la palabra a mi compañera. Bueno, ya dirigiéndonos hacia otro punto, en cuanto al factor pulsional específico, pues se va a descubrir que hay una interesante disonancia entre lo que viene siendo la teoría y la experiencia. Lo teórico, tenemos que no hay objeción alguna contra el supuesto de que cualquier clase de exigencia pulsional pueda dar ocasión a las mismas represiones con sus consecuencias. La mayoría de las aspiraciones de la vida sexual no son de naturaleza puramente erótica, sino que surgen de unas aleaciones de partes eróticas con partes de la pulsión de destrucción. Como ya bien sabemos que al inicio se tiene como esta idea de que son de pura índole erótica y todo esto, entonces ya aquí nos explica que no, que se va pues hacia otro lado. En cuanto a la experiencia, nos dice y sabemos que las vivencias de sus primeros años poseen una gran significación pues para toda su vida, y pues que es fácil cobrar en grande extensión la sensibilidad sexual del niño, que es despertada por tales vivencias y que es esforzado su querer alcanzar sexual por unas vías que ya no podían alcanzar. De aquí hay puntos importantes en que nos dice el texto, que bueno, se los voy a leer, porque creo que si se los explico con mis palabras no me daría a entender. Dice que dado a estas impresiones que caen bajo a la represión, enseguida o tan pronto quieren retornar como recuerdo, establecen una condición para la compulsión neurótica. Entonces ahí como que ya se va a ir creando todo esto, que nos dice que más tarde va a imposibilitar al yo para gobernar la función sexual. Y bueno, que todo esto que ya mencionamos va a tener por consecuencia lo que nos explicaba nuestra compañera Laisha, la neurosis, que si esta se llega a faltar, se van a desarrollar entonces ya múltiples perversiones y se va a dirigir hacia otro lado que no, pues que no sea sobre la neurosis que ya hemos ido trabajando también en tetras anteriores. Y bueno, ya con eso le voy a ceder la palabra a mi compañera. Ok, siguiendo con otros puntos también importantes de este libro, nos mencionaba que aquí el varón, como a partir de los 2 o 3 años, es cuando entra como en esta fase fálica de su desarrollo libidinal, perdón, que pues aquí se recibe estas pues sensaciones placenteras de su miembro sexual, y pues aquí se ha aprendido unas estimulaciones pues manuales, y que es pues por medio de la madre. También la madre ha comprendido aquí pues el proceso de la excitación sexual que tiene pues el niño, y pues se dirige de su propia persona. Aquí la prohibición logra poco o produce una modificación en la manera en la que se autosatisface
y pues la madre pues amenaza en quitarle la, la cosa con la cual pues él la desafía. También otro punto importante es cuando estos efectos de amenaza serían de castración, son pues múltiples e incalucables, y en este proceso pues que se da el proceso de maduración, que es el somático sexual, se reanima pues estas fijaciones que hace como esta apariencia que es pues la vida sexual del niño, y pues se revela a lo largo de pues su vida, y llega pues consecuencia o se enlaza con o se fragmenta con las aspiraciones que tienen las antologías. Les doy la palabra a mi compañera, por favor. Bueno, siguiendo, nos decía también que los efectos del complejo de castración eran más uniformes en la niña pequeña, pero no por eso tenían que ser menos profundos. También que ella no tenía que temer la pérdida del pene, pero no puede menos que reaccionar por no haberlo recibido. O sea que ella tenía recelo y envidia por no tener un pene, pero no llegaba al punto de tener miedo a perderlo porque no lo tenía. Es un poco confuso, pero creo que se logra captar la idea. También que desde que el comienzo la niña envidiaba al varón por su posesión, que era del pene, que se puede decir que todo su desarrollo se consumaba bajo el signo de la envidia de este. También, por regla general, abandonaba pronto la masturbación porque no quería acordarse de la superioridad ya sea de algún hermano que tenga o de algún compañero de juego, y se extraña por completo de la sexualidad. También que si la niña pequeña persevera en su primer deseo de convertirse en un varón, en un caso extremo terminaría como una homosexual manifiesta. Nos decía que de lo contrario expresaría en su posterior conducta de vida unos acusados rasgos masculinos, que era algo así como que lo que decía ahorita, que era de que escogería una profesión para hombre o ropa o artículos para hombre. También nos decían en los textos anteriores, nos hacía la pregunta de que el por qué la niña cambiaba su objeto de amor de la mamá hacia el papá, y aquí se me aclaró esa pregunta porque nos decía que la hija, bajo el influjo de la envidia del pene, no podía perdonar a la mamá por haberla echado al mundo defectuosamente dotada. O sea, ella a esto se refería porque no tenía un pene, y resignaba a la mamá y la sustituía por otra cosa como objeto de amor, que en este caso era el papá. También, cuando uno había perdido su objeto de amor, la reacción inmediata era identificarse con un sustituto mediante la identificación desde adentro, y este mecanismo acudía aquí en socorro, en este caso de la niña pequeña, y la identificación madre podía revelar ahora la ligación madre. También la hija se pone en el lugar de la mamá, tal como siempre lo había hecho en los juegos simbólicos. Quería sustituirla al lado del papá, y ahora odiaba a la mamá que antes era amada por ella, con una motivación doble, que pues por un lado son los celos, y por el otro es la mortificación a causa del pene que se le denegó. Y su nueva relación con el papá podía tener al principio o por contenido el deseo de disponer su pene, pero culminaba en otro deseo, que era recibir por regalo un hijo del papá. Y pues así decía que era como se reemplazaba el deseo de tener un pene por el deseo de tener un hijo del papá. Y pues aquí terminamos los dos textos.